He tenido varios encuentros aterradores en mi vida. No sé si eso significa que ya estoy vieja o que simplemente atraigo a los locos, pero este todavía me pone los pelos de punta. Era a principios de los años 80. Yo tenía 8 años y mi familia estaba visitando a mi tío, que vivía en una zona rural y boscosa de Missouri. Ellos tenían un terreno enorme, y los únicos que realmente vivían cerca eran otros familiares, así que nunca pasaba nadie extraño por ahí. Por lo mismo, nadie cerraba las puertas con llave, porque siempre había primos, tíos o abuelos entrando y saliendo por cualquier cosa. Una noche, mientras estábamos ahí, mis papás y mis tíos decidieron ir a un pueblo cercano a jugar bolos. Mis hermanos, de 11 y 12 años, mis primas de 6 y 14, y yo, que también soy mujer, nos quedamos en casa. Aún era de día cuando los adultos se fueron, pero pronto empezó a llover fuerte y se oscureció rápidamente. Solíamos jugar un juego que era básicamente escondidas en la casa a oscuras, pero le pusimos el nombre de vampiro. Había un colchón delgado en el suelo de la sala donde algunos niños dormían por las noches. La persona que era el vampiro se acostaba en el colchón, lo doblaba sobre sí misma como si fuera un ataúd y contaba hasta medianoche. Cuando llegaba a medianoche, salía a buscarnos. Todas las luces de la casa estaban apagadas y la idea era tratar de volver al ataúd antes de que el vampiro te atrapara. Como la casa estaba en medio del campo, por las noches era una oscuridad total. Literalmente no podías ver ni tu propia mano frente a la cara. Esto hacía que el juego fuera más emocionante porque, primero, nunca sabías hacia dónde estaba mirando el vampiro, así que tenías que lanzarte a la carrera sin pensarlo. Y segundo, uno se volvía flojo porque podías esconderte ahí mismo en la sala, cerca del ataúd, y llegar rápido a la base si te descubrían. Esa noche, mi hermano Ben, que tenía 11 años, era el vampiro. Estaba acostado en el colchón haciendo su cuenta regresiva. Yo me escondí a unos 2 metros de él. Mientras contaba, cayó un relámpago. No sé si ya estaba mirando hacia la ventana de la sala o si la luz me hizo voltear, pero con ese destello vi claramente la silueta de un hombre pegado al vidrio. Tenía las manos a cada lado de la cara como para tratar de ver hacia adentro. Y su aspecto era justo el de un tipo de película de terror. Robusto, con barba desordenada, un verdadero espanto. Sentí que todos los vellos de mi cuerpo se erizaban de golpe. Intenté convencerme a mí misma de que no había visto nada, que me lo había imaginado, pero entonces escuché a Ben susurrar con voz seria: «Si alguien se está escondiendo aquí, que no se mueva». Yo apenas pude croar un «estoy aquí», y justo entonces cayó otro relámpago. El tipo seguía ahí afuera, pero ya no miraba por la ventana. Ahora estaba volteando hacia la puerta principal. Ben y yo supimos de inmediato qué iba a pasar. Desde donde él estaba, ese hombre estaba a unos 1,5 metros de la puerta principal. Ben estaba a la misma distancia, pero con un sofá en medio. Sin pensarlo, mi hermano saltó por encima del sofá y cerró la puerta justo cuando el tipo empezó a forcejear con la manija. Supongo que Ben decidió que lo mejor era hacerle saber que sabíamos que estaba ahí. Encendió la luz del porche y luego empezó a prender todas las luces de la casa. Puede sonar raro, pero yo estaba tan asustada que ni siquiera podía entrar en pánico. Confiaba completamente en Ben para que supiera qué hacer y me dijera qué hacer. Me gritó que fuera a cerrar las otras puertas y a los demás les pidió que salieran de sus escondites y aseguraran todas las ventanas. Honestamente, los siguientes minutos están algo borrosos en mi mente. Recuerdo con muchísima claridad todo hasta este punto. Y también recuerdo el final, pero lo de en medio está como nublado. Sé que cerré con llave la puerta lateral y luego la corrediza de vidrio que daba al patio trasero. Hablando de esto años después, algunos recordamos haber visto al tipo en la puerta trasera también. Yo no estoy segura de recordar eso. Lo que sí sé con certeza es que, cuando cerré la puerta corrediza, me quedé paralizada ahí y escuché a Ben, con voz firme pero calmada, decir: «Cierra la cortina».
Escúchame bien. Cierra la cortina. Así que lo hice. Ben dice que no recuerda haber dicho eso, pero yo jamás olvidaré el tono de su voz. Así que no sé si de verdad lo vio ahí o no. Tal vez lo imaginé por el miedo. Intentamos llamar a la policía, pero mis tíos tenían una maldita party line y no funcionaba. No sé si por la tormenta o porque algún vecino dejó mal colgado el teléfono o algo así. Para quien no sepa qué es una party line, en zonas rurales, varias casas compartían la misma línea telefónica. Sonaba diferente para cada casa, pero cualquiera podía levantar el auricular y escuchar lo que hablaba el vecino. También tratamos de pedir ayuda por el radio CB de mi tío, pero no pudimos contactar a nadie. Mi tío era cazador, así que tenía un estante lleno de rifles en su cuarto, pero mi primo mayor se había ido de viaje de cacería y se los había llevado todos. Lo único que encontramos fue una pistola de balines que parecía de verdad. Recuerdo perfectamente cómo Ben me puso de guardia en el teléfono, a mi hermano Scott en el radio CB, mientras él se quedaba vigilando la ventanita de la puerta principal con la pistola de balines. Unos 30 minutos después, Ben dijo: «Volvió. Viene subiendo por el camino de grava». Todos nos quedamos congelados de miedo, pero Ben abrió la puerta delantera, salió al porche, levantó la pistola y gritó: «Lárgate de aquí ahora mismo». Y entonces escuchamos la voz de nuestro primo Kyle, que vivía unas casas más abajo. Sabes que eso es una pistola de balines, ¿verdad? Aunque Kyle tenía solo 15 años, sentimos que nos había salvado la vida cuando apareció. Parecía bastante escéptico con nuestra historia, como si creyera que le estábamos gastando una broma, pero nosotros no teníamos ni idea de que él venía. Se quedó con nosotros hasta que regresaron nuestros papás. La verdad, no recuerdo si siquiera les contamos lo que había pasado cuando volvieron. No llamamos a la policía ni nada. Simplemente seguimos con el viaje. Eso sí, nunca volvimos a jugar al vampiro sin mencionar esa noche. Hace poco hablé con Ben de nuevo. No tiene redes ni cuenta, pero me dijo que le alegra que todos piensen que actuó con valentía. También dijo que recuerda la historia casi igual que yo, salvo que él sí recuerda haber visto al tipo en la puerta trasera. Según él, mientras yo cerraba la puerta lateral, vio al tipo rodeando la casa hacia el patio, así que me gritó que corriera a cerrar la corrediza. Esas puertas están muy cerca una de la otra, así que yo era la que más rápido podía llegar. Y según Ben, en el momento en que cerré la corrediza, el hombre ya estaba ahí, parado frente a mí, mirándome a través del cristal. Me quedé quieta unos segundos viéndolo hasta que Ben me ordenó que cerrara la cortina. También lo vimos una vez más en el patio delantero. Siempre recordé eso, pero quise confirmarlo con Ben antes de contarlo. El patio era grande, con un camino de grava largo que salía a un lado. Bastante lejos de la casa, junto a ese camino, mis primos tenían varios coches viejos que estaban reparando. Ya sabes, típico del campo. Mientras vigilábamos, vimos al tipo trasteando con uno de esos coches. Resultó ser el de Kyle. Al no poder arrancarlo, el hombre se metió al bosque que quedaba justo al lado de la casa, y no volvimos a verlo nunca más. Esto me pasó hace unos 2 años. Estaba dando una larga caminata por el bosque, una actividad que suelo hacer con frecuencia, sobre todo en verano. Ese día salí temprano. La ruta que normalmente tomo atraviesa un gran bosque con muchos senderos que te llevan cada vez más y más adentro. Pero esta vez decidí hacer un pequeño cambio en mi rutina habitual. Bajé por una pendiente para caminar junto al río. Desde el sendero de arriba, podías ver algunos destellos del agua entre los árboles, pero en su mayor parte, solo se escuchaba el sonido del río. Además, ese tramo era mucho más apartado en comparación con los otros caminos. Ya llevaba unas 3 horas caminando. En mi mochila llevaba un libro, comida, bebida y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Había caminado bastante y seguía avanzando, explorando la zona. Sin embargo, no podía evitar sentirme incómodo.
Intentaba ignorar esa sensación, pero era intensa. Normalmente disfruto mucho de la tranquilidad de la naturaleza, pero esta vez algo no me dejaba relajarme. A cada rato me volteaba para mirar detrás de mí. No podía evitarlo. A medida que me adentraba más en el bosque, la soledad se volvía inquietante. Pensé que quizás solo me estaba asustando a mí mismo y traté de no darle importancia. Pero fue entonces cuando de repente una figura encapuchada, con guantes puestos, salió corriendo y se paró justo frente a mí. Di un salto del susto y me puse en alerta de inmediato. Esa figura llevaba una máscara de cuervo, como esas de médico de la peste. Quise correr. Todo mi instinto me gritaba que corriera. Pero por alguna razón, no quería que esa persona supiera que me había asustado. No quería darle la satisfacción de verme nervioso. Así que, de la manera más torpe posible, dije: «Ajá, buena broma. Bueno, ya me voy». La figura no dijo nada. Simplemente empezó a inclinar la cabeza de un lado a otro mientras yo la rodeaba para seguir mi camino. Se quedó ahí, quieta, mirándome. Yo estaba totalmente perturbado por dentro, pero trataba de no mostrarlo. Seguí caminando, temblando por dentro, con el corazón en la garganta. No quería voltear, pero al final lo hice. La figura seguía parada en el mismo sitio, observándome alejarme. Entonces me saludó con la mano, pero no fue un saludo amistoso. Fue un gesto lento, siniestro, amenazante. No sé cómo describirlo exactamente, pero me puso la piel de gallina, y ahí fue cuando cometí una estupidez. Como ya estaba a una distancia prudente, le hice una señal obscena con la mano, una mala decisión de la que me arrepentí al instante. La figura pasó de estar quieta y saludando, a lanzarse en una carrera desenfrenada hacia mí. Un movimiento desquiciado, brutal. No me quedé a averiguar nada más. Salí corriendo con todas mis fuerzas, como nunca antes en mi vida. Mientras huía, podía escuchar los gritos intensos y casi demoníacos de aquella cosa detrás de mí. Por un momento, de verdad pensé que iba a morir. Pero todo terminó cuando logré alejarme lo suficiente y llegué a un sendero abierto, donde por fin vi a otros excursionistas, corredores y personas paseando perros. Todavía estaba en estado de shock, temblando, pero jamás me había sentido tan feliz de ver a otras personas. Intenté contarles a tantos como pude lo que me había pasado. Al final se reportó toda la situación a las autoridades. Pude regresar a casa sano y salvo tomando un autobús hacia el pueblo. Eran raros en esa parte del condado, pero por suerte logré tomar uno. Me sentía afortunado, pero al mismo tiempo extrañamente desconectado, incómodo. La policía investigó la zona, pero estaba tan profundo en el bosque que no sé cuánto habrán cubierto. Hasta la fecha, no se ha sabido nada más. No encontraron a nadie ni a nada. Desde entonces evito esa zona, y no pienso volver a alejarme tanto de los senderos marcados estando solo. Todavía pienso mucho en esta experiencia. Sigue estando vívida en mi mente, y sigue pareciéndome absolutamente aterradora. En ese entonces era muy buen amigo de un tipo llamado Jack, a quien conocí en la secundaria. Los dos crecimos con una gran pasión por las actividades al aire libre, así que pensamos que sería buena idea hacer un viaje de mochilero de una semana en los bosques de California. Ya habíamos hecho algo parecido una vez antes y la verdad es que me había encantado, así que estaba emocionado por esta nueva aventura. Todo comenzó bastante bien, pero esa buena racha no duró más allá de la segunda noche. Estaba empezando a oscurecer. Jack y yo estábamos armando nuestras tiendas para pasar la noche, cuando de repente comenzamos a escuchar un sonido a lo lejos. Hojas crujiendo bajo varias pisadas. Estábamos bastante metidos en el bosque, pero encontrarse con otros campistas no era algo imposible, solo un poco raro por lo apartado del lugar. Al poco tiempo, aparecieron 3 tipos. No se veían como campistas. No llevaban mochilas ni equipo, nada.
Me pareció extraño que anduvieran vagando por el bosque tan tarde, pero no le di demasiada importancia. Nos saludaron de forma más o menos amistosa, y nosotros les devolvimos el saludo. Nos preguntaron si estábamos acampando allí, cosa obvia, porque justo estábamos armando las tiendas y teníamos todo el equipo tirado por el suelo. Respondimos que sí, y les preguntamos si había algún problema, solo para asegurarnos de que no estábamos en propiedad privada o en un lugar donde no deberíamos estar. Ellos dijeron que no, que todo bien, y simplemente se fueron caminando. Fue un encuentro extraño, sin duda, pero Jack no le dio importancia. Él comentó que probablemente eran cazadores, ya que todos llevaban armas. Eso yo ni siquiera lo había notado. Unas horas después, Jack y yo ya estábamos dormidos en nuestras respectivas tiendas. Fue entonces cuando desperté por el sonido de gritos, voces, varias personas gritando a lo lejos. Grité el nombre de Jack para ver si estaba despierto. Él también había oído los gritos y estaba igual de confundido que yo. Eso pasó como a las 2 de la madrugada. Nuestra breve charla se vio interrumpida por el estruendo de varios disparos. Se escuchaban cada vez más cerca. Le pregunté a Jack si creía que tal vez era gente cazando. Su respuesta fue directa. No, amigo. Ni de broma están cazando a esta hora. Creo que deberíamos irnos. El corazón me empezó a latir con fuerza al darme cuenta de la gravedad de la situación en la que estábamos. Sin perder tiempo, abrimos las tiendas, agarramos solo lo esencial y comenzamos a movernos deprisa hacia el oeste. Caminamos durante tal vez media hora antes de detenernos. Los gritos y disparos se escuchaban ya muy lejos, apenas audibles. Aunque no pararon por completo. Siguieron de forma intermitente hasta que amaneció. Esa noche no pegamos un ojo, sentados allí, en silencio, escuchando, sin atrevernos a hacer el menor ruido, con la adrenalina y el miedo manteniéndonos bien despiertos. Cuando por fin salió el sol, discutimos qué hacer. Al final decidimos esperar hasta el mediodía antes de volver al campamento. El plan era empacar rápido todo lo que pudiéramos y emprender el regreso a los autos, acortando el viaje 5 días. Llegó el mediodía y emprendimos el camino de vuelta con cuidado. Pero lo que encontramos al llegar al campamento fue aterrador. Todo había sido completamente saqueado. Casi todo nuestro equipo estaba dañado. Y estamos hablando de miles de dólares en cosas. Pero lo peor, lo más inquietante, fueron los agujeros de bala en nuestras tiendas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estas personas habían intentado matarnos de verdad. Lo que hace todo aún más extraño es que no se llevaron nada. Nada había sido robado, solo destruido. ¿Quién hizo esto? No lo sabemos. Los únicos sospechosos reales son esos 3 tipos que se nos acercaron cuando montábamos las tiendas. Pero eso plantea la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué harían algo así? Toda la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas. Nada de esto tiene sentido. Lo único que sé es que tuve suerte de salir con vida de ahí. Al final, recogimos a toda prisa lo poco que se podía salvar y emprendimos el regreso a los autos. Hoy en día, no acampo ni de cerca tanto como solía hacerlo. Tenía 12 años cuando esto ocurrió. Mi amiga Ali vino a mi casa para pasar el rato y estábamos jugando afuera. También habíamos invitado a nuestra compañera de la escuela, Yacel, para que se uniera a nosotras. Ella siempre estaba fascinada con lo paranormal. Decía que veía fantasmas y otras entidades en su casa. Una casa igual que la mía, que había estado embrujada desde que tengo memoria. Mi casa tenía un patio cercado, pero justo al borde comenzaba un bosque que se extendía por kilómetros y kilómetros. Nuestro vecino más cercano vivía justo al otro lado de la calle, y había otra casa no muy lejos de la suya. Recuerdo que Yacel nos dijo a Ali y a mí que sentía que toda la cuadra estaba embrujada y que quería explorar el bosque para ver si encontrábamos algo extraño. Cabe aclarar que ya habíamos jugado varias veces en ese bosque,
pero nunca nos habíamos adentrado demasiado. Yo acepté a regañadientes, intercambiando una de esas miradas de «Oh, Dios», con Ali. Ella me devolvió la mirada, pareciendo pensar lo mismo, y le dijo a Yacel: «Si pasa algo, va a ser tu culpa». Nos reímos las tres, y estuvimos de acuerdo. Íbamos a entrar más lejos de lo que nunca habíamos ido. Fui a avisarle a mi mamá, mientras Yacel y Ali se adelantaban hacia la entrada del bosque. Cuando le dije a mi madre, se enojó mucho porque no quería que me alejara tanto. Le dije que estaría bien, que iba con mis amigas. Recuerda que esto fue en el 99, cuando nadie tenía celulares todavía. Me enfadé con ella porque sentí que me estaba tratando como a una bebé, cosa que siempre me molestó, y salí furiosa de la casa. Tengo hermanos, pero ya eran mayores y estaban ocupados con sus cosas. Mi otra hermana apenas tenía 5 años, así que obviamente no la iba a llevar. Cuando salí, noté que Ali y Yacel ya no estaban. Pensé que me esperarían en la entrada, pero habían seguido adelante sin mí, lo que me molestó bastante. Me metí al bosque, pero algo se sentía diferente esa vez. No se oían los pájaros ni los ruidos típicos del bosque. Lo único que me rodeaba era un silencio total. Empecé a sentir esa sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando. Me asusté mucho, pero supuse que pronto alcanzaría a Ali y Yacel. Así que seguí caminando. Mientras avanzaba, creí oír el crujir de hojas detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Llamé a Ali y Yacel, pero nadie respondió. ¿Dónde se habrían metido? Decidí seguir avanzando. Caminé y caminé, adentrándome más y más en el bosque, pero no podía encontrarlas por ningún lado. Y fue entonces cuando escuché que alguien me llamó. Me sorprendí al girar y ver a un chico parado a unos 15 metros de mí. Nunca antes lo había visto. Parecía tener mi edad, quizá un poco mayor. ¿Te conozco?, le pregunté con voz nerviosa. Nunca había visto a un niño como él por el barrio, y sabía que no vivía por ahí. No me conoces, pero ¿estás teniendo problemas para encontrar a tus amigas? Yo puedo ayudarte, me dijo. Recuerdo perfectamente esas palabras, pero había algo raro en él. Aunque era 1999, su ropa parecía de los años 40. Vieja, pasada de moda. Incluso su peinado era extraño, nada acorde a la época. ¿Cómo sabía que yo estaba buscando a mis amigas? Empecé a sentir una ansiedad horrible. Las piernas me temblaban. Me sentía débil. «Eres una niña muy bonita. Si me das la mano, puedo guiarte», dijo de repente mirando hacia abajo. Retrocedí un paso, sin saber qué iba a hacer. Tenía miedo. En ese momento deseé con todas mis fuerzas haberle hecho caso a mi madre. Entonces levantó la mirada y vi sus ojos. Eran completamente blancos, sin iris, sin pupilas, solo un vacío blanquecino y sin vida. No tenían expresión, no mostraban nada humano. Fue ahí cuando perdí el control. Corrí con todas mis fuerzas. Pasé junto a él mientras me lanzaba una sonrisa horrible. Una sonrisa que me revolvió el estómago de pura repulsión. No sé qué era ese chico, o lo que fuera. Cuando estuve a unos 6 metros, miré hacia atrás y había desaparecido. Se había esfumado en el aire. No había forma de que se hubiera escondido sin que yo lo viera o escuchara. Era imposible. Empecé a llorar y corrí como nunca en mi vida hasta salir del bosque. Cuando llegué a mi casa, entré corriendo, solo para encontrar a Yacel y Ali sentadas tranquilamente en la mesa de la cocina. Me puse a gritarles, exigiéndoles saber dónde habían estado. Les conté que había recorrido todo el bosque buscando, pero resulta que ellas me habían estado esperando. Se habían distraído con algo, y de alguna manera nos habíamos cruzado sin vernos. Yo estaba histérica. Intentaron calmarme, preguntándome qué me pasaba, pero no les respondí.
Sabía que no me iban a creer. Después de ese día, nunca más volví a entrar a ese bosque. No sé qué fue lo que encontré, y no quiero saberlo. No le conté a nadie durante años, hasta que un día se lo confesé a Ali, poco antes de que falleciera. Ella se quedó en shock. Siempre supo que había algo maligno en ese bosque. Hoy en día no dejo que mi hijo Caleb se acerque a ese lugar. No le he contado nada, pero últimamente me ha dicho que le gustaría ir ahí, incluso ahora que tiene 15 años. Si algún día me pide entrar, no sé si se lo permitiré, pero en el fondo sé que para nosotros dos, ese sitio está prohibido. Tal vez exagero, pero no quiero volver a acercarme jamás. Hace unos 5 años fui a visitar a mis abuelos maternos junto con mi madre. Era verano, y ellos vivían literalmente en medio de la nada. No había absolutamente nada que hacer allí, así que la mayor parte del tiempo me la pasaba aburrido. No me malinterpretes, me agradaba su compañía, pero quería salir a explorar un poco, así que decidí salir a dar una vuelta en el auto, solo. El lugar más cercano que me llamó la atención fue un camino de montaña que siempre había despertado mi curiosidad. Así que tomé las llaves y salí solo. Mientras manejaba por el paso de montaña, empecé a entusiasmarme de más, haciendo derrapes torpes solo por diversión, disfrutando de la soledad del camino. Después de un rato conduciendo, doblé en una curva y de repente vi a una persona parada en medio de la carretera. No había manera de esquivarla. Sentí un pánico absoluto. Frené de golpe, mi corazón palpitando con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Di la vuelta con el auto para regresar al lugar exacto donde había atropellado a esa persona. Pero cuando llegué, no había nada. Me bajé del coche para revisar. No había daños en la carrocería, ni rayones, ni una gota de sangre. Nada. Ni en el coche, ni en el asfalto. Nada. Estaba tan asustado que apenas podía respirar. Y entonces traté de recordar. No hubo sonido, ni impacto real. Solo supe que esa persona estaba allí. Y al instante siguiente, el coche había pasado a través de ella. Me invadió un sentimiento muy desagradable y me obligué a pensar que todo había sido una especie de sueño raro. Volví a casa de mis abuelos sin decir una palabra. La noche siguiente llegó, como era de esperarse, y seguía sin haber nada que hacer en esa casa apartada. Pero la idea de lo que había vivido la noche anterior no me dejaba en paz. Pensando en tranquilizarme, decidí volver a la misma carretera de montaña para ver si había pasado algo extraño o si todo había sido imaginación mía. Esa zona está cubierta de un espeso bosque. Apenas pasan autos por allí y todo el paso estaba envuelto en un silencio inquietante. Llegué al mismo lugar, bajé del coche y nada había cambiado. En ese momento sentí cierto alivio. Después de todo, si hubiera atropellado a alguien de verdad, mi vida estaría arruinada. Subí de nuevo al coche, con el ánimo más tranquilo, y seguí conduciendo por el paso de montaña. Pero entonces me invadió una sensación extraña. Encendí un cigarrillo y miré de reojo el espejo retrovisor. Algo no estaba bien. Sentía unos ojos clavados en mi nuca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia otro lado, tratando de sacudir la incomodidad. Pero cuando volví a mirar al espejo, los vi. 2 ojos mirándome fijamente desde el reflejo. Aparté la vista del espejo de inmediato. El corazón me latía con fuerza. Seguí conduciendo sin volver a mirar atrás, sin detenerme, sin respirar casi. No había ningún otro auto en el camino. Solo yo y esos ojos. Finalmente llegué cerca de la casa de mis abuelos y paré en una pequeña tienda de camino. Tal vez lo de los ojos había sido un sueño. Compré algo para distraerme y después volví a la casa. Cuando apagué el motor, me quedé un momento sentado, en silencio total, solo escuchando la nada aplastante que hay en esos lugares tan remotos.
y fue un alivio. Hasta que, de la nada, escuché una voz susurrarme al oído. «Vas a morir pronto». Sé que la oí. No fue un sueño. La voz era real. Pude sentir el aliento cálido rozando mi oreja mientras las palabras eran pronunciadas. Me giré de golpe, instintivamente, pero no había nadie. No pasaron ni 3 segundos cuando salí disparado del coche, cerrando la puerta de un golpe, y corrí hacia la casa de mis abuelos sin mirar atrás. Esa noche ya no pude más y le conté todo a mi madre. Pero ella no me creyó. Pensó que era mi imaginación o alguna pesadilla. Al día siguiente regresamos a casa, pero incluso allí, el auto seguía teniendo algo extraño, un aire pesado, incómodo. No podía estar dentro de él sin sentirme mal. Pensé en venderlo, pero no tenía dinero para comprar otro. Así que, desesperado, decidí visitar a un supuesto psíquico para que revisara el coche. No le di muchos detalles, solo le pedí que me dijera si había algo raro. El psíquico me miró serio y me dijo que el coche estaba poseído por el espíritu de un joven que había muerto en un accidente. Que este espíritu, lleno de rencor, quería llevarme con él. Quería que muriera también. No me dio más información, pero con eso ya tuve suficiente para helarme la sangre. Le pedí que por favor expulsara al espíritu, fuera lo que fuera que costara. Y no fue barato, mucho más de lo que esperaba, pero acepté. Y puedo decir que después de eso, el auto se sintió completamente diferente, más liviano. Desde entonces no he vuelto a ver esos ojos, ni he oído voces. Y espero que así se quede. Porque te juro que no volveré a conducir por pasos de montaña solitarios en medio del bosque por un buen tiempo. Vivo en el suroeste del Reino Unido. Esto ocurrió hace años, cuando tenía unos 17. En ese tiempo vivía con mi madre, pero tras una fuerte discusión, me echó de la casa. Aquella noche anduve por las calles sin rumbo, tratando de mantenerme despierto. Le pregunté a algunos amigos si podía quedarme con ellos, pero lamentablemente no era una opción posible. En esa época, vivía en una zona suburbana relativamente nueva, así que decidí caminar hacia un bosque cercano que daba a unas tierras de cultivo, con la esperanza de ver las estrellas y encontrar un lugar para dormir. Serían cerca de las 2 de la madrugada cuando llegué a un área boscosa junto a unos edificios de apartamentos. Me arrastré por entre unos matorrales densos que llevaban a un espacio abierto. Mientras caminaba, todo estaba completamente oscuro, pero pensé que aquel lugar podría ser suficientemente seguro para intentar descansar un poco. Me recosté en el suelo, tratando de relajarme, pero de repente escuché pasos. Eran fuertes, pesados, y sonaban como si estuvieran dando vueltas a mi alrededor. Me congelé. Pregunté en voz alta si había alguien ahí, pero los pasos empezaron a ir más rápido, y más rápido, como si me estuvieran rodeando. Entonces lo oí. Un gruñido profundo, grave. Sonaba grande, muy grande. Entré en pánico y salí corriendo como pude a través del matorral, de vuelta a la calle. En ese momento tenía unas 100 libras en mi cuenta bancaria, así que caminé hasta un hotel cercano para ver si podía conseguir una habitación, pero no me dejaron entrar. Estaba helado, desesperado y asustado, así que fui a una tienda de esas que están abiertas toda la noche. Compré algunas cosas para picar, una linterna, y decidí volver al matorral. Esta vez no iba a estar a oscuras, al menos tendría luz. Cuando regresé al bosque, volví a escuchar los pasos. Rápido encendí la linterna y la moví en todas direcciones, buscando el origen de aquel sonido. Pero no veía nada. Nada en absoluto. Y de pronto, otra vez el gruñido. Era profundo, vibrante, y sonaba justo al lado mío. Lo podía escuchar clarísimo, pero no podía ver nada.
Nada que pudiera explicar un sonido tan fuerte y tan cercano. Por mucho que iluminaba con la linterna, no encontraba el origen de ese ruido. Salí corriendo de nuevo, sin mirar atrás, hasta un paradero de autobús cercano. Pasé el resto de la noche ahí, sin dormir, aterrado, esperando que amaneciera. Al día siguiente me encontré con una amiga. Le conté todo lo que me había pasado y le dije que quería volver para investigar qué era eso. Ella aceptó acompañarme, aunque estaba nerviosa después de escuchar la historia. Fuimos juntos hasta los matorrales y el espacio abierto, pero esta vez con luz de día. Ella decidió quedarse fuera, mientras yo me adentraba solo. Y ahí, en plena luz del día, volví a escuchar el gruñido, fuerte, cercano, muy, muy cercano. Pero otra vez, no se veía nada, nada en absoluto. Sé que suena ridículo, hasta yo lo pienso, pero me dio un miedo terrible. Y nadie me cree cuando lo cuento. Si alguien ha vivido algo parecido, me encantaría escucharlo. Soy infante de marina, y desde que estoy en el ejército, he visto cosas extrañas. Todos las hemos visto, incluso los instructores de la escuela de infantería y del campo de entrenamiento en Parris Island, Carolina del Sur. Era alrededor de las 2 de la madrugada. Yo estaba de guardia nocturna cuando vi una esfera luminosa que flotó y se metió directo en el techo de un edificio. Pero eso no fue lo único raro que viví. Meses después dejé la isla y fui a Carolina del Norte, a la escuela de infantería. Estábamos en el campo de granadas y nuestro instructor de combate nos advirtió que ahí veríamos cosas extrañas. Pero no le dimos mucha importancia. Habíamos hecho una caminata de 10 kilómetros hasta llegar al campo de granadas, y lo único que queríamos era dormir un poco. Esa noche, algunos compañeros que estaban de guardia se alteraron mucho. Dijeron que vieron a una niña pequeña corriendo entre los árboles, acercándose una y otra vez al perímetro. Contaron que llevaba un vestido blanco. Yo no la vi. Pero después, 6 personas diferentes me dijeron lo mismo. En la última noche de prácticas en el campo, nos metimos en problemas. No recuerdo exactamente por qué, pero como castigo hicieron que toda la escuadra estuviera de guardia, en vez de solo 2 personas como siempre. Y para empeorar las cosas, llovía a cántaros. Cerca de la medianoche tuve que ir al baño, así que crucé corriendo la calle. Mientras orinaba, escuché un grito, fuerte, agudo. Me quedé helado, tratando de ver si algo se movía, y el grito se intensificó, como si se acercara. Salí corriendo de inmediato hacia mis compañeros. Cuando llegué, les pregunté si habían escuchado eso, y todos dijeron que sí. Se me erizó la piel. Fue una noche dura, de esas que no se olvidan fácilmente. Nunca supe si era el fantasma de la niña del vestido blanco, y sinceramente, me alegró no tener que volver a ese lugar. Esto me pasó cuando era pequeña. En ese tiempo vivíamos bastante lejos de mi escuela de ballet, y no teníamos carro. Mi hermano también hacía una actividad después de clases, algo como club de ajedrez o algo por el estilo, y mi mamá siempre venía a buscarnos a los 2 como a las 5. Era invierno, y a esa hora ya estaba oscuro, aunque no completamente negro. Ese día, cuando mi mamá llegó a recogerme de ballet, me tomó de la mano a mí y a mi hermano, y empezamos el camino de unos 20 minutos de regreso a casa. Podíamos ir por la carretera, pero eso tomaba como 35 minutos, y preferíamos 1000 veces tomar la ruta que ya conocíamos bien. Era un camino que casi no usaban los autos, con una vereda que cruzaba un pequeño bosque, pasaba junto a unas vías de tren, atravesaba otro tramo de bosque y finalmente nos dejaba cerca de la casa. Mientras hacíamos nuestro recorrido de siempre aquel martes, nos encontramos con algo extraño. Había un hombre tirado en el suelo, justo al lado de las vías del tren. Se veía raro. Estaba acostado sobre un colchón viejo y sucio,
de esos que alguien seguramente había tirado hacía tiempo. Parecía profundamente dormido. O al menos eso fue lo que pensé en ese momento. Mientras pasábamos junto a él, mi hermano le dijo a mi mamá: «Deberíamos despertarlo. Si pasa un tren, podría atropellarlo». Y es que sí, el hombre estaba peligrosamente cerca de las vías, pero yo pensé que mientras no se moviera, no le pasaría nada. Mi mamá lo miró, no dijo nada, y nos jaló de la mano con más fuerza para apurarnos. Mi hermano insistió, diciendo que debíamos ayudarlo para que no se hiciera daño, pero mi mamá le respondió que probablemente estaba borracho o era un vagabundo, y que ella, siendo mujer y estando sola con 2 niños pequeños, no se atrevía a acercarse a un hombre que pudiera reaccionar mal si lo despertaban. ¿Quién sabía cómo podía actuar? En ese momento, mi hermano, que era más pequeño, no entendía por qué ella estaba tan asustada. Le pareció exagerada, fuera de lugar, pero después de un tirón fuerte de mi mamá, se dio por vencido, y seguimos el camino de regreso a casa sin más incidentes. Al día siguiente, todo el pueblo hablaba de lo mismo. Un vagabundo había sido encontrado muerto junto a las vías del tren 2 noches antes. Decían que a la policía le había tomado tiempo encontrar el cuerpo y retirarlo del lugar. Eso me confundió. Entonces, ¿nosotros vimos a un muerto? Le pregunté a mi mamá y a mi hermano. «No digas tonterías», me contestó mi hermano. «Nosotros lo vimos ayer, y ese hombre lo encontraron hace 2 días. Debe haber sido otro». Pero el jueves, cuando regresábamos de ballet de nuevo, pasamos por el mismo lugar. Allí estaba el colchón, pero esta vez no había nadie, ni rastro del hombre. Me pareció raro, muy raro. Y fue hasta años después que de verdad me cayó la ficha. ¿Habíamos visto el fantasma de ese hombre? Porque según las noticias, lo habían encontrado la noche del domingo, y nosotros lo vimos el martes. No me cuadra. No tengo una explicación para lo que pasó, y si alguien la tiene, me encantaría escucharla. Semanas después, mientras recogía unos periódicos viejos para tirarlos, vi una foto, y se me heló la sangre. Era él. Era el mismo hombre que vimos acostado en ese colchón. Su cara, su ropa, todo igual. ¿Qué significa eso? De verdad, me vendrían bien algunas respuestas. Mis padres se mudaron a la ciudad cuando yo era muy pequeño, pero siempre me ha encantado el campo. Mis abuelos vivían en el campo, y siempre era maravilloso ir a visitarlos. El problema es que mis padres casi nunca tenían tiempo libre en el trabajo, y cuando por fin lo tenían, no solía ser suficiente como para hacer el viaje hasta allá. Vivían en medio de la nada, en una casa rodeada de bosque. No sé cómo mi mamá creció allí, tan aislada, tan lejos del hospital más cercano, que fue precisamente la razón por la que mi abuela murió como lo hizo. Pero esa es una historia para otro día. Cuando tenía 15 años, mi familia por fin tuvo la suerte de poder ir a ver a mi abuelo, el único abuelo que me quedaba con vida, durante 3 días. El plan era que yo me quedara al menos 1 semana y media, para que luego mi mamá o mi papá pudieran venir a buscarme, pasar una noche allí y regresar a casa probablemente un fin de semana. Estaba encantado. Me encantaba ese ambiente rural, sin nada a la vista. Me encantaba buscar insectos y simplemente jugar con mi abuelo. Así que nos fuimos. El viaje en auto fue absolutamente genial. Duró unas 10 horas, y mi abuelo estaba emocionadísimo de verme, como siempre, ya que soy su único nieto. También debo decir que me consiente bastante. El pueblo más cercano está a media hora de distancia, y lo único que tiene es una tienda de conveniencia como punto de interés. Así de rural es este lugar. Mis padres y yo la estábamos pasando muy bien con mi abuelo. Él me contó sobre el bosque y me advirtió que no me alejara demasiado. Verás, no venía a este lugar desde que tenía 9 años. Solo lo habíamos visto unas pocas veces cuando él venía a la ciudad,
y esas visitas ya eran cada vez más escasas, porque él ya rondaba los 80. Me dijo que un grupo de chicos del lugar iba a venir para ver si queríamos jugar juntos. Al principio dudé un poco, pero al día siguiente llegaron 2 chicos más o menos de mi edad. Nos caímos bien de inmediato, teníamos intereses parecidos, y decidimos salir a explorar, que fue precisamente por lo que él me dio la advertencia sobre el bosque. Me explicó que el bosque estaba embrujado y que no debía adentrarme demasiado en lo que él llamaba la segunda sección, que estaba separada por un viejo y desagradable alambre de púas. Había huecos en la cerca porque ya estaba bastante deteriorada, pero me dijo que esa área estaba cercada por una razón. Era propiedad privada, y probablemente no debía ir allí. Le aseguré que no lo haría, y ahí quedó la conversación. Mis nuevos amigos y yo decidimos ir a explorar el bosque. Ellos conocían bien la zona, y caminamos unos 3 kilómetros cuesta abajo hasta llegar a uno de los fuertes que habían construido. Debo decir que quedé impresionado. Al parecer, el padre de uno de ellos era carpintero, y su madre había construido esta increíble casa en el árbol, con una escalera genial para subir. Incluso estaban tratando de instalar un tobogán para poder bajar desde la casa del árbol, pero ese proyecto iba más lento y estaba a medio terminar, aunque ya podías deslizarte un poco y entretenerte. Jugamos en el fuerte, hablamos de chicas y de las cosas típicas que hacen los chicos de 15 años. Compramos algunos bocadillos en el pueblo, al que estábamos acercándonos en ese momento, y en general la pasamos muy bien. No sé cómo surgió el tema de conversación, pero les pregunté qué había más allá de la cerca de alambre de púas, esa sección supuestamente embrujada del bosque. Mis amigos se rieron y se burlaron. Dijeron que ellos también habían escuchado esas historias de sus padres, pero que nunca les habían prestado atención, que eran tonterías de adultos. Fue entonces cuando les pregunté si alguna vez habían entrado. En ese momento se pusieron un poco más serios, como si la idea fuera absurda. Puede que sean cuentos tontos, pero de todas formas nadie entra ahí. Me reí de ellos, y creo que herí un poco sus sentimientos, porque uno de ellos dijo: «Bueno, eso no significa que no esté dispuesto a ir». Y antes de darnos cuenta, ya estábamos preparando nuestras cosas y los bocadillos en una bolsa, listos para dirigirnos a la zona prohibida del bosque. Apenas eran las 2 de la tarde, según marcaba mi reloj digital. El sol brillaba con fuerza, hacía mucho calor, y estábamos a punto de vivir una verdadera aventura. Íbamos riendo y hablando todo el camino, hasta que finalmente encontramos la cerca de alambre de púas. No voy a mentir, nos costó bastante encontrar una entrada. Casi estábamos perdiendo la esperanza cuando vimos un hueco cortado en la parte de abajo de la cerca. No era una entrada oficial, por así decirlo, pero nos daba miedo buscar otra porque podía tener candado. Y, a juzgar por el estado de abandono del alambre de púas, el dueño claramente había descuidado su deber de mantener ese lugar cerrado. Así que, hasta donde sabíamos, el acceso era libre. Y dudábamos mucho que alguien se enterara de que habíamos estado allí. Cuando entramos, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que habían pasado por ese lugar. Había envoltorios de caramelos y chocolates tirados por varias partes, así que supimos que otros chicos, o incluso adultos, debieron haber usado esa zona como punto de reunión en algún momento. Por el estado de los envoltorios, ya estaban allí desde hacía mucho tiempo. Los colores estaban desvaídos, algunos casi desintegrados por el sol y la humedad, pero hubo algo que noté bastante pronto. Un silencio extraño en esa parte del bosque. Normalmente oyes el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, grillos y otros animales salvajes del lugar. Pero aquí, parecía que desde que cruzamos la cerca, o apenas un poco más allá, todo ese sonido se había desvanecido. De cualquier forma, toda la vida salvaje parecía haberse silenciado, como si el sonido de los animales hubiera sido absorbido de repente a nuestro alrededor. Parecía que solo yo me había dado cuenta de esto. Empecé a sentirme un poco inquieto, pero mis amigos estaban perfectamente tranquilos,
contentos de seguir adelante. Miramos alrededor, y no se veía diferente a cualquier otra parte del bosque en la que habíamos estado. Estábamos bastante confundidos. No había nada espeluznante. Incluso bromeamos en voz alta diciendo que, si había algún fantasma allí, debía mostrarse para demostrarnos que era real. Por supuesto, no vimos ni oímos nada. Y estábamos bien con eso. Caminamos y caminamos hasta que encontramos un claro de tamaño decente, lo suficiente como para colocar una manta de picnic y empezar a comer algo y beber. La mochila estaba pesada. Nos habíamos turnado para cargarla, y ahora estábamos mucho más felices, sabiendo que íbamos a vaciar su contenido para aligerarla. Mientras charlábamos, sacamos un juego de cartas y comenzamos a jugar. Y, sin darnos cuenta, notamos que ya era hora de volver. Ya habían dado las 5, según mi reloj. Aún no estaba oscuro, pero la densa cubierta de los árboles daba la impresión de que era más tarde de lo que realmente era. Sabía que nos esperaba un buen camino de regreso. Por suerte, esta zona estaba mucho más cerca de la casa de mi abuelo, que curiosamente era el lugar donde los papás de mis amigos irían a recogerlos. Así que sabíamos que no nos tomaría más de unos 45 minutos o una hora, como mucho, regresar. Además, todavía quedaba bastante luz del día. Estábamos guardando todo cuando de pronto nos invadió una sensación extraña. Hasta el día de hoy no sé cómo describirla bien. Fue como una ola, una onda invisible de algo. Sentí cómo se me erizaba la piel por completo y un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, pero no vi absolutamente nada. Entonces miré a mis amigos para ver si ellos también habían sentido lo mismo. Y para mi sorpresa, sí. Ellos me miraban con una mezcla de diversión y desconcierto. ¿Sentiste eso?, me preguntó uno de ellos. Sí, ¿qué fue?, respondí. Nos encogimos de hombros. Teníamos 15 años, no sabíamos cómo explicarlo. Y la verdad, tampoco nos importaba mucho. Nos levantamos, tomamos el picnic, metimos todo en la mochila, que, por suerte, ahora estaba considerablemente más liviana, y comenzamos a caminar de regreso por el mismo camino por donde habíamos venido. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de algo. Estaba muchísimo más oscuro. Miramos hacia arriba, y parecía que ya había pasado el atardecer. Eso era raro. Miré mi reloj digital, 5:08. Apenas habían pasado unos 10 minutos desde que terminamos de jugar y empezamos a empacar. No había forma de que ya fuera de noche. Le dije a mis amigos que seguramente era por la cubierta de los árboles, que en cuanto saliéramos nos encontraríamos con un sol radiante. Pero, ¿a quién quería engañar? Miré hacia el cielo y pude ver estrellas. Estrellas. Fue ahí cuando decidimos correr. Por suerte tenía una linterna pequeña pero potente, con la que alumbramos el camino de vuelta. Había suficiente luz de luna, o alguna otra cosa, no sé bien qué, pero algo iluminaba lo suficiente para permitirnos volver. Encontramos sin problema el hueco por donde habíamos entrado, y corrimos todo el camino de regreso a casa de mi abuelo en tiempo récord, 30 minutos. Cuando llegamos, mi abuelo y los padres de mis amigos estaban completamente fuera de sí, buscándonos con linternas en la oscuridad, gritando nuestros nombres, furiosos y asustados, porque nos habíamos tardado tanto. Ni siquiera alcanzamos a entrar a la casa cuando nos los encontramos de frente, vagando por el terreno con sus linternas encendidas, preguntándonos dónde habíamos estado y regañándonos por estar afuera tan tarde. Les dije la verdad, que lo sentía, que habíamos perdido la noción del tiempo y no nos habíamos dado cuenta de que ya era de noche, lo cual era cierto. Ninguno de nosotros podía explicar bien qué había pasado. Los padres de mis amigos los miraron con dureza, les dijeron un par de cosas bastante fuertes sobre si debían volver a jugar conmigo o no, cosa que no me gustó nada, y se los llevaron sin decir más palabra. Después de que se fueron, mi abuelo me sentó y me preguntó qué había pasado, muy serio.
Me dijo cuánto miedo había sentido de que algo nos hubiera ocurrido en el bosque. Le conté la verdad, que habíamos estado explorando, que encontramos un hueco en la cerca y que, con toda honestidad, no sabía que esa era la sección que me había prohibido. Entramos, jugamos cartas, y de repente se oscureció sin que nos diéramos cuenta. Mi abuelo suspiró profundamente y dijo, con resignación, «Los chicos siempre serán chicos». Pero luego añadió algo que me heló la sangre. Me contó que, antes de que pusieran esa cerca, cuando él vivía en el pueblo vecino, siendo apenas un niño, él y sus amigos solían entrar a esa parte del bosque bastantes veces. Pero no fue sino hasta que ya eran adultos, que ocurrió algo realmente extraño que los hizo reconsiderar el ir allí. Al parecer, en medio de esa zona hay un cuerpo de agua poco profundo. Una joven fue sola a nadar allí. Nadie la acompañó. Días después, alguien que pasaba por la zona encontró su cuerpo. Su familia había estado buscándola por todas partes, desesperados. Cuando encontraron su cadáver quedaron destrozados. Hasta habían pensado que tal vez se había escapado con alguna amiga. Era algo que pasaba en esos tiempos, principios de 1900. Pero no, había muerto allí. Después de eso, empezaron a suceder cosas extrañas en ese lugar. El terreno pertenecía a un empresario local, que por la seguridad de todos, tras varios avistamientos y sucesos que nadie podía explicar, decidió levantar una cerca de madera, que años después reemplazó por una de metal. Ese empresario ya había muerto, y su hija, que heredó el terreno, nunca se preocupó por darle mantenimiento, porque creía que todo eran puras tonterías. Incluso decía que si algún día vendía el terreno, tiraría la cerca sin pensarlo, para disgusto de la gente del pueblo. Y esa era la razón por la que nadie debía entrar ahí, por miedo a que algo pudiera pasarle a alguien en esos bosques. Como si el espíritu de aquella muchacha quisiera llevarse a alguien más con ella. Aquello me dejó profundamente perturbado. Nunca volví a entrar en ese bosque. Me seguí viendo con mis amigos casi todos los días mientras estuve allí, pero nunca volvimos a hablar de lo que pasó, ni de cómo el tiempo parecía haberse desvanecido o habernos sido robado. Nos quedamos con una profunda confusión. Nunca volví a ver a esos chicos, porque poco después mi abuelo falleció. A veces me pregunto, si me encontrara con ellos hoy en día, ¿me dirían algo distinto a lo que compartimos aquel día? No lo sé. Lo cierto es que me quedé con más preguntas que respuestas. Pero si alguna vez te ha pasado algo parecido, me encantaría escuchar tu historia.